¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pura Vida Tour. Hoy quiero seguir con el tema de comprar casa aquí en Asturias y hoy quiero resolver una de las preguntas que más me hacéis, tanto por privado, por comentarios, emails y hasta por señales de humo. Y es que en qué zona de Asturias os recomiendo vivir o qué zona es la mejor para vivir aquí en Asturias. Y dejadme deciros algo antes de empezar, y es que realmente no existe una zona perfecta. Existe la zona perfecta para ti, para tu vida, para tus bolsillos, para tu familia, para tus rutinas, para tu forma de ser y tu resistencia también al barro y al frío. Asturias no es tan pequeña como parece en el mapa y que como muchos os creéis, y no es lo mismo vivir en la costa que vivir en el interior, que vivir en el oriente, que vivir en el occidente. No es lo mismo tener telecable que fibra rural, y no es lo mismo tener vecinos que tener vacas. Así que hoy te voy a contar lo que nadie normalmente os cuenta, sin romantizar, sin idealizar y sin venderos ningún humo. Y lo que vamos a hacer hoy es recorrer Asturias por zonas, explicando lo bueno, lo malo, lo que tiene cada zona, lo caro, lo barato y pues lo que te puede complicar la vida dependiendo de tus intereses. Espero que al final de este vídeo pues tenéis muchísimo más claro dónde deberíais buscar vuestra casa ideal. Bueno, lo primero lo que os digo, Asturias no es tan pequeña como creéis y tenéis que saber que realmente engaña muchísimo en el mapa. Parece pequeña, pero no lo es muy poco ancha, pero es bastante larga. Entonces, de una punta a la otra es que tenéis más o menos 300 kilómetros y la ves ahí pequeñita, recogida y piensas, buah, todo está muy cerca, de Gijón a Cangas son 30 minutos y no, no es así. Es lo que piensa todo el mundo hasta que llega aquí. Y os puedo decir que Asturias tiene dos reglas. Regla número uno, las distancias no se miden kilómetros, sino se miden aquí por minutos. Aquí 20 kilómetros pues te pueden suponer 25 minutos en coche o te pueden también suponer 50 minutos en coche, dependiendo si te metes por una carretera llena de curvas, si te cruzas con unas cabras o si hay un tractor delante tuyo que va a 12 por hora. Y si no habéis nacido aquí y lleváis realmente en la sangre lo de hacer rally como todos los asturianos, porque van con el coche que es alucinante, conduce muy bien, pero la verdad llevan la Fórmula 1 en la sangre. Entonces, si no has nacido aquí y no tienes pues este gen de rally, pues tienes que gastar bastante cuidado con los kilómetros porque lo que nos indica el GPS muchas veces nos engaña mucho, porque aquí el problema es que tú pones una distancia y el GPS te marca 15 minutos y te marca que vas por una carretera donde puedes ir a 90 kilómetros por hora, pero luego tú llegas a esta carretera y es que ya digo, es imposible ir a 90 kilómetros por hora y vas a 30 al final, porque tiene tantas curvas, son tan estrechas y es tan peligroso, pues que no se puede ir a 90, sino que vas a 30. Entonces las distancias en este aspecto, lo que te marca aquí el GPS, pues te engaña muchísimo y no suelen ser reales. Y regla número dos, el tiempo que tardes tú en llegar a algún sitio, pues depende un poco del clima. Lluvia, viento, graniza de helado, todo esto al final influye y lo que un día son 30 minutos, a lo mejor otro día son 50 minutos cuando hace un poco mal clima. Por eso es importante que antes de elegir cualquier zona, pregúntate cuánto tiempo real estoy dispuesto a pasar en el coche cada día y pensar que puede variar lo que os digo de un día a otro. Este número al final te va a ayudar muchísimo a descartar la mitad del mapa de Asturias ya. Que también os digo, es verdad que gente como nosotros que venimos de grandes ciudades, para mí las distancias aquí no son nada. Cuando yo le digo a un asturiano que vivo a 20 minutos del pueblo más cercano donde hay un supermercado, se echan las manos a la cabeza diciendo, wow, pero ¿cuánto tiempo estás en el coche? Para mí 20 minutos es que al final viniendo de Barcelona no es nada. Si yo te daba una hora cada día para llegar a mi trabajo, una hora de ida y otra hora de vuelta, y eso que estaba a 20 kilómetros, que normalmente si no había tráfico, pues eran 15 minutos, pero es lo que yo tardaba y era lo que más odiaba yo de Barcelona y lo que aquí me doy mucha cuenta la diferencia. Entonces,
También depende un poco de vosotros, ya digo, si venís de Barcelona, de Madrid, de alguna grande ciudad donde estáis acostumbrados a los atascos, aquí conducir 30 minutos pues va a ser una maravilla, porque además el paisaje es precioso y pues vas distraído. Vale, voy a explicaros ahora un poco zona por zona las diferentes partes de Asturias, costa, interior, occidente, oriente, y vamos a ver cada zona como si fuéramos de visita. Y os voy a explicar las ventajas, los inconvenientes que tiene cada zona, precios y pues qué tipo de personas podrían encajar en cada una de estas zonas. Empezamos por la costa central, lo que sería Villaviciosa, Gijón, Gozón, Avilés. Los pros que tiene esta zona, pues que primero tiene muy buenos accesos pues, a las diferentes autovías, hay muchísimos servicios, tenéis supermercados, centros de salud, colegios, zonas de ocio, centros comerciales y todo, hay bastante más oferta de trabajo y pues es perfecto para gente que tiene una vida urbana o que tiene hijos en edad escolar. Luego, los contras de esta zona, pues es la zona más cara de toda Asturias y además hay muchísima demanda y poca oferta buena realmente. Y aquí normalmente las casas suelen tener parcelas bastante pequeñitas, a lo mejor tienes un jardín, pero no vas a tener un gran terreno pues para tener vacas o para tener muchos animales. Y luego si vienes de pueblos o de ciudades pequeñas, pues te podría molestar algo el tráfico, al entrar y salir, por ejemplo, de Gijón o Avilés, y que aquí también hay, no tanto, pero a horas puntas pues también te lo puedes encontrar. Pero bueno, es lo que os digo, si viniste a otras grandes ciudades y lo estáis acostumbrado, pues es nada comparado con otras ciudades. ¿Para quién lo recomiendo? Pues para gente que tiene familia, para gente que mayormente trabaja de forma presencial y personas que necesitan estar cerca de todo. Y lo siento, pero gente que tiene dinero, porque ya digo, es bastante cara esta zona. Y os voy a poner algún ejemplo típico, pues una casa con algo de parcela, pero parcela tipo jardín pequeño en la zona de Gijón, que realmente está de cerca de Gijón, pues vale la más barata unos 400.000 euros y de ahí para arriba, y yo os diría que ahí el promedio está más o menos en 1 millón de euros. Y luego sí que es verdad que ya hay casas de lujo para 3, 4 o 5 millones para lo que te quieras gastar, pero esa es la media y eso es lo que suele haber ahí cerca de Gijón. Luego, Avilés y Villaviciosa es verdad que es algo más económico, pero más o menos es lo mismo que Gijón. Puede ser que ahí te encuentres alguna casita algo más económica, pero la media también diría que está más o menos en los 500, 600.000 para arriba. Segunda zona, interior central, lo que sería Noreña, Nava, Viemes y Sarriego. Aquí los pros son que son mucho más económicos que en la costa, hay un buen equilibrio entre lo que es naturaleza y servicios, el clima es menos húmedo que en la costa y bueno, la conexión con Oviedo y Gijón es bastante buena, tampoco está demasiado lejos y las carreteras son buenas, son accesibles, no son estas carreteras pequeñitas con un montón de curvas. Los contras que tienen, pues el transporte público en esta zona pues baja muchísimo la calidad, es decir, ahí ya dependéis de vuestro propio vehículo, os tenéis que desplazar en coche casi siempre, luego también si queréis un cole bueno o servicios top, pues también tenéis que coger el coche, que ahí ya no os podéis desplazar con transporte público y dependiendo también dónde vais los niños, pues tenéis que calcular que tenéis bastante tiempo en el coche. Y luego ahí el problema es que muchas parcelas están en ladera, entonces preparaos para cortar el césped con pendiente. ¿Para quiénes diría yo? Pues para parejas o familias con hijos que están dispuestos a coger el coche para llevar a los nenes al cole, que no les cuesta mucho hacer distancias en el coche, gente que quiere una casa pues sin pagar estos precios de locos que hay en la costa, o teletrabajadores que valoran la tranquilidad, o trabajadores presenciales que no les importa pues tampoco hacer un viaje de unos 30 minutos cada día. Aquí, ejemplo de casas, pues ya por esta zona, por el interior central, tanto Noreña como Viemes y tal, ya vais a poder encontrar casas por unos 200.000 euros, aunque es verdad que hay mucha variedad de precios, pero bajan bastante, bueno, muchísimo con respecto a la costa. Más zonas, oriente, todo lo que es Riba de Sellas, Llanes, Cangas de Onís, Ponga, Cabrales,
Los pros que tiene esta zona, pues que es una zona más bonitos y fotogénicas, es bastante más turística que todas las otras zonas que os he comentado. Hay playas espectaculares, unas montañas brutales, bueno, ya digo, son unas zonas más bonitas de Asturias para mí, pero también los precios están bastante elevados y también hay mucha variedad, la verdad, sobre todo cuando más cerca te vas a la costa, pues más se disparan los precios. Y ahí pues hay mucho movimiento, sobre todo en verano, cuando es temporada de turistas, pues ahí hay bastante movimiento en este aspecto. Los contras, pues en invierno hay zonas que realmente se quedan básicamente vacías, ya cuando no hay tanto turismo están muy, muy tranquilas, puede ser un pro, puede ser un contra, dependiendo de lo que os guste. Luego hay muchísima humedad dentro de la zona de la costa oriental. Ya digo, los precios son bastante más altos por la demanda turística, sobre todo a medida que os vayáis acercando a la costa suben bastante. Y ahí el problema es que, sobre todo cuando os vais más para la zona de montaña, pues las carreteras ahí son con curvas infinitas. Son carreteras muy complicadas, que sobre todo cuando hace mal tiempo son peligrosas, entonces es algo que tenéis que valorar muy bien, miraoslo muy bien en sitio y tenerlo en cuenta. Para a quién le recomiendo esta zona, pues sobre todo para los amantes de la naturaleza, personas que no necesitan tantos servicios, que no tienen que estar tan cerca tampoco de todo y que buscan una vida más retirada y más calmada, sobre todo si, lo que digo, si os vais ahí a zona de Cabrales, toda esta zona de alta montaña, pues ahí vais a estar bastante tranquilos. ¿Qué ejemplos reales os puedo dar? Pues para que os hagáis una idea, la zona de arriba de Asellas, pues una casa independiente con su pequeña zona también de jardín, más o menos está a medio millón de euros. Luego, como siempre, lo que queréis para arriba. Y luego, por ejemplo, la zona de Cabrales, las casas están bastante más económicas. Por unos 200.000 encontráis casas más o menos en condiciones. Hay muchas casas rurales o fincas rústicas medio en ruinas, pues por muy poco dinero, que ahí para 20.000 euros encontráis algo así, pero bueno, no sé si habéis visto el vídeo anterior que os comenté, pues todo esto necesita muchas reformas y al final esto no os va a salir tampoco barato. Y pues ahí el único problema es eso, que hay carreteras con muchísimas curvas y son carreteras complicadas y las distancias ahí al final se hacen largas y pesadas. Luego el occidente, todo lo que es la zona de Luarca, Navia, Tineo, Cudillero, Canganacea, toda esta zona, es una zona que de pros que podemos decir es una de las zonas más baratas de toda Asturias. Hay casas grandes con fincas enormes y precios bastante razonables. Está mucho menos saturado que el oriente, aunque no lo entiendo porque también es una zona realmente preciosa y no le tiene que envidiar nada al oriente. Y tiene un entorno al final también espectacular y muy auténtico de Asturias. Los contras que tenéis ahí, pues que las distancias son bastante más largas entre pueblos y servicios, hay lógicamente mucho menos empleo, también hay menos turismo que también va al final relacionado, el clima suele ser aún más duro en invierno, sobre todo en las zonas altas y tened ahí cuidado porque hay muchas zonas donde pues no llega ni siquiera la fibra, no vais a tener internet, entonces pues para teletrabajar es complicado. Para quienes, pues sobre todo para gente que quiere un gran terreno, realmente mucho terreno para tener animales para poco dinero. Y luego también, pues sobre todo para amantes de la paz, gente que quiere vivir rodeado de vacas, vivir con mucha calma. Y lo que es perfecto pues para la gente que teletrabaja, porque ya digo, para la gente que tiene que ir sobre todo a alguna gran ciudad de forma presencial, pues ya tampoco es una zona muy, muy recomendable y es para gente que realmente no necesite o no esté tan necesitada pues de tener una gran ciudad al lado. ¿Qué ejemplos reales os puedo dar aquí en este caso? Pues, por ejemplo, en Luarca hay casas independientes por unos 200.000 euros que están bastante en condiciones, incluso por menos dinero con bastante terreno, de 1 hectárea nuevamente para arriba. Luego la zona, por ejemplo, de Cangas de Nacea, también hay casas independientes grandes con bastante terreno, también por menos de 200.000 euros, es decir, son precios ya muy diferentes a todo lo que más que hemos visto hasta ahora. Luego, eso sí, de ahí pues puede ser que te das 20 minutos al supermercado más cercano.
pero bueno, yo creo que es un trato justo por encontrar una casa por este precio con mucho terreno, pues algo malo tiene que tener y yo creo que dependiendo de la forma de que es cada uno, pues eso es algo que se puede asumir. Ya la última zona sería todo lo que es zona de montaña, Somiedo, Teberga, Caso, Ayer, Elena, todas estas zonas que ya están pegados a a la montaña. Ahí los pros que tenéis, que es una naturaleza salvaje espectacular, los precios son bastante asequibles y pues es ideal para quienes encantan la nieve, la montaña y el senderismo. Y ahí de verdad vais a tener un silencio real de estos que realmente dan paz. ¿Cuáles los contras? Pues ahí los inviernos son duros, durísimos. En muchas zonas, pues los accesos en invierno son con nieve, tenéis que tener el coche preparado, cadenas, etcétera, etcétera. Hay servicios pues muy básicos y muy dispersos y la humedad ahí no es humedad si no al final es una religión allí. Para quienes, pues para gente montañera auténtico, para gente que quiere estar desconectado de verdad, parejas sin hijos o gente jubilada con buena salud y que valora tener la tranquilidad y esa paz pues que proporciona estas zonas de montaña. Ejemplos reales que os puedo poner a esta zona, pues por ejemplo en Somiedo puedes encontrar alguna casa más o menos en condiciones por unos 200.000 euros incluso menos. Como os digo, siempre cuidado con el estado de las casas. Luego en Teberga más o menos lo mismo, también vais a encontrar casas por unos 200.000 euros. Cuidado que ahí ya estáis a más o menos una hora de Oviedo, tenía eso también en mente, y encima carreteras pues bastante complicadas. Luego la zona de Elena incluso puedes encontrar alguna casa por unos 100.000 euros, lo que bueno, tampoco queréis pedir a peras al olmo porque son casas pues ya no tienen terreno, la típica casita esa de pueblo, sin mucho terreno ni nada, pero bueno, hay casas, ya digo, por unos 100.000 euros, incluso algo menos. Vale, vamos a ver ahora qué zona realmente es para ti. Y ahora que hemos visto todas las diferentes zonas que hay, pues toca lo más importante, que yo creo que no se trata de cuál es la mejor zona, porque cada uno tiene sus gustos, sino tenéis que saber cuál es la mejor zona para ti, cuál encaja mejor contigo y con tus necesidades. Así que ahora os voy a dejar un poco unos perfiles reales para que tengáis un poco una idea y a ver si encajáis en alguno de estos grupos. Primer grupo diría que familias con hijos pequeños. Vuestra zona sería lo que sería la costa central o el interior bien comunicado. Necesitáis colegios, necesitáis pediatras, necesitáis parques, tenéis que llevar el niño algún día al chiquipac, tampoco vais a estar todo el día metidos en el campo, necesitáis un zoo cerca, etcétera, etcétera. Así que para este grupo de gente, pues sería que olvidaos de lo que son todos esos pueblos pequeños y aislados. Luego, si tenéis la suerte, podéis teletrabajar, pues tenéis que priorizar sobre todo sitios donde vais a tener una buena conexión a Internet, porque la verdad es que no todos lo tienen. Hay zonas de alta montaña o pueblos muy aislados que tienen buena conexión a Internet. Nosotros vivimos en un pueblo de 28 casas y tengo fibra, tenemos muy buena conexión a Internet. Entonces tenéis que mirar pues la zona central, occidente, tiene opciones pues muy chulas y lo que digo, evitar pues los típicos valles estos donde pues no llega fibra y no llega absolutamente nada, de esos tenéis que informar muy bien. Si sois parejas jóvenes y sin hijos, pues perfecto, podéis ir a casi todos los lados y sobre todo pues recomendable para vosotros sería el oriente o el interior, que son realmente un paraíso, si te os gusta la naturaleza, lógicamente, y lo bueno es que tienen precios bastante baratos. Tiene un ritmo de vida pues muy tranquilo, tenéis casas ahí muchas que son bastante asequibles y que necesitan un poco de cariño a nivel de reformas, pero que podéis ir reformando poco a poco. Y acordaos también que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, el vídeo de las ayudas, porque sobre todo para los jóvenes hay bastantes ayudas y de hecho ahora de cara al 2026 van a subir un poco las ayudas, el dinero que te dan. Entonces, para parejas jóvenes y si es la primera residencia, pues hay bastante cosa que
donde puedes conseguir alguna pequeña ayuda por lo menos para la casa. Luego, la gente que tiene presupuesto más ajustado, pues ya os tenéis que ir al occidente interior, a montaña, a pueblos realmente pequeños del centro, donde el dinero al final rinde más y las casas son más baratas. Tiene que ser algún pueblo ya más pequeñito, olvidaos de cercanías a Gijón y compañía, porque ahí los precios están bastante disparatados. Luego ya si sois inversores, pues os recomiendo todo lo que es la zona de la costa oriental y también costa central, porque ahí al final vais a vivir de alquiler turístico, que ahora mismo está en auge, es bastante fuerte y suele ser muy constante. Aunque en verano siempre hay más, pero yo creo que Asturias también está de moda durante todo el año y nuevamente hay turistas durante todo el año al final. Luego, si buscáis paz total y estáis jubilados o sobre todo jubilados con buena salud, que no tengáis que tener el centro médico muy cerca, pues os recomiendo el occidente o zonas de montaña, donde al final vais a tener muchísima tranquilidad, una tranquilidad absoluta, espacio para tener vuestro huerto, vuestros animales, todo lo que queréis. Que ahí lo que digo, hay casas con mucho terreno que a la gente que le gusta, pues son muy buenas zonas. Y lo importante, lo que os digo, revisar bien los accesos y por lo menos de que tengáis un pequeño centro médico cerca, de que hay algo a nivel de servicios de salud. Y nada, familia, ya para terminar el vídeo os quiero dar el consejo final, mi recomendación principal, que cuando vayáis a buscar vuestra zona para vuestra casa de ensueño, y primero os recomiendo que visitéis la misma zona o la misma casa mínimo 3 veces. Y en un día soleado, en un día normal y en un día con lluvia, sí, el famoso día asturiano, ¿no? Que no os va a costar nada encontrarlo porque, como veis, llueve pues muchos días. Porque es verdad que una casa que os parece preciosa con sol se puede convertir en una pesadilla cuando llueve. Y luego, sobre todo, también os recomiendo haceros la pregunta si vivirías allí en esta zona o en esta casa durante un invierno entero. Si la respuesta a todo esto es que sí, pues enhorabuena porque ya has encontrado realmente tu zona. Y si ya lo tenéis más o menos claro, lo único que os quedaría sería pues visitar esta zona o esta casa que habéis visto en diferentes estaciones del año. Sería lo más recomendable también para ver un poco la diferencia y tenerlo claro de que no solo os guste durante el verano cuando hace bueno, sino también en invierno con lluvia y con frío y con todo. Y lo que os digo, la mejor zona de Asturias no es la más bonita, ni la más barata, ni la más famosa. La mejor zona de Asturias para vosotros es realmente donde encajáis vosotros con vuestra vida, donde vayáis a poder estar a gusto al final. Lo que os digo, pensad en vuestras rutinas, dónde trabajas, qué necesitas cerca, tenéis niños, necesitas un colegio, cuánto tiempo vas a pasar en el coche, cuánto tiempo te gusta pasar en el coche, si te afecta más, si te afecta menos, luego si te afecta la lluvia, si te afecta más o menos la humedad, si te gusta tener vecinos más cerca o más lejos, todo esto es algo que antes de empezar a buscar, porque muchas veces empezáis a buscar lo loco y todo esto antes de empezar a buscar, pues lo tenéis que tener muy claro y cuando esto lo tenéis en la cabeza, al final el mapa de Asturias cambia completamente. Ya digo, este vídeo no es para deciros dónde vivía, sino para que vosotros mismos lo podéis descubrir. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Como siempre, si os ha ayudado, si os ha gustado, dejádnoslo saber en comentarios, decidme dónde estáis buscando casas, si ya teníais una zona en la mente o si ahora con este vídeo lo tenéis un poco más claro. Y como siempre, suscribíos y darle a like y nos vemos en el próximo capítulo, familia. Un abrazo.